De este tema a profundidad nos acompaña en los estudios de AN7 Meridiano Julio César de la Rosa, director ejecutivo de ADOCO, para abordar este escándalo. Ya teníamos ciertas sospechas, para llamarlo de esa manera, de que en la ONSA habían manejos irregulares de los fondos, pero ya tener informaciones, de hecho el Listín Diario desde esta mañana se está haciendo eco de información puntual que ya pone en evidencia casos mal manejados de la ONSA. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Evidentemente que lo que se ha dado a conocer con esta experticia realizada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana sobre el manejo en la Oficina Metropolitana de Servicios de Transporte de Autobuses, lo que viene a reafirmar lo que era un secreto a voces. Sin duda que esta oficina, desde que se fundó, por el componente de subsidio a cada uno de los pasajeros que abordan estos autobuses, pues eso automáticamente es un indicativo, es un cultivo para que en esta institución se haya anidado la corrupción desde su fundación. Y por ello, con este resultado ya se viene a reafirmar lo que todos sabíamos y que ya sí tiene un elemento técnicamente hablando, o sea, jurídicamente hablando, para que los imputados, que podemos asegurar que probablemente tendrán que aparecer otros responsables, sobre todo en el sector privado, que son aquellos que en componenda, en contubernio con los administradores de la ONSA, pues le suplían productos y sobre todo piezas para los vehículos que no se corresponde con el pago que se ha hecho por parte de esta institución, como lo revela la auditoría. Naturalmente que esto pone no solamente en evidencia estas irregularidades, sino pone en evidencia la falla del sistema de control interno, del control previo del gasto, que lo encarna conforme a la Constitución de la República y la Ley de Contraloría, la Contraloría General de la República, que se ha determinado que los auditores que tenía aposentado en esta institución pues no estaban realizando su trabajo, que por el contrario pues se vincularon a las irregularidades que se han detectado en esta auditoría realizada por la Cámara de Cuentas. Ya teniendo estos datos en las manos y entre ellos, para ponerle un ejemplo, más de 3.500 órdenes de compras a 33 empresas disponibles sin observar disposiciones del artículo 28 de la ley que usted menciona, 340, sobre contrataciones públicas. Estamos hablando más de 2.000 millones de pesos. ¿Sobre quién recae la responsabilidad de esta irregularidad, por ejemplo, 3.500 órdenes? Bueno, evidentemente que quienes dirigían la ONSA en el periodo que se ha detectado estas irregularidades, pero también hay una vinculación de aquellos oferentes, suplidores del Estado que entraron en ese contubernio con las autoridades, pero también hay una responsabilidad compartida por parte de la Contraloría General de la República, que debió, como lo establece la Ley 107, que debe vigilar y que para autorizar el pago de una orden de compra debe verificar primero que se haya cumplido con el mandato de la Ley 340-06, que deben estar previamente establecido en el presupuesto cada uno de los pagos que van a ordenar su libramiento, lo que significa que la responsabilidad es extensiva al órgano que tiene la responsabilidad del control previo, que la Cámara de Cuentas, a partir de la responsabilidad del control a posteriori, o sea, después del gasto, pues ha hecho su trabajo con esta auditoría, que debió inclusive haberse hecho cada año, porque todos los años se ejecuta un presupuesto. Entonces, y ese es mi punto. La Cámara de Cuentas hace esta investigación y hace estos hallazgos porque ha muerto una persona. Porque lo solicita el Ministerio Público, pero no debería, posteriormente al asesinato de Junior Ramírez. Pero no debería de ser, claro, estos periódicos, no deberían de ser instituciones, organismos como el ADOCO, que también hagan esta presión para que podamos tener ese tipo de informaciones en la mano. Es lo que siempre nosotros hemos demandado. Primeramente, que cada institución cumpla su rol. La Contraloría General de la República es la que debe verificar cuando le solicitan
un libramiento que deberá ir a presupuesto si la institución recibe fondos a través del presupuesto, porque hay instituciones autónomas que reciben sus fondos y que lo manejan con un control interno en donde la Contraloría no tiene la participación que sí tiene con las instituciones centralizadas. ¿Pero este era el caso de la ONSA? El caso de la ONSA se debe rendir cuenta o se debe someter a los dictados de la ley de Contraloría, y por ello la Contraloría tenía auditores de manera permanentes que, aparte de los auditores internos que tiene la propia ONSA, pues estos eran los que daban el último visto bueno, porque podían con facilidad, a partir de lo que se le presentara, de que se estaba acorde con la ley, lo que a toda vista no ocurría, por el contrario, sino que ellos fueron parte de la asociación que terminó con estas irregularidades, o sea que provocó la comisión de estas irregularidades, lo que ha habido un fallo institucional por parte de la Contraloría y sus agentes que estaban acantados en la ONSA. Que también esperamos que sean sometidos. No, claro, debe ser en conjunto, porque la auditoría hace la Cámara de Cuentas hace las recomendaciones, estableciendo responsabilidad civil y responsabilidad penal contra aquellos que se vieron involucrados en este concierto para delinquir. Pero también la Cámara de Cuentas, que debe realizar auditoría a todas las instituciones que recibieron dinero del presupuesto, porque es lo que ellos hacen todos los años, depositar ante el Congreso de la República las memorias del gasto en el cual incurrieron las instituciones del Estado. Sin embargo, también no la hace. No tiene una vinculación en todo esto, porque si estamos hablando que hay irregularidades desde el 2012 hasta 2017, que fue que se hizo esta auditoría, entonces hay un silencio de parte de la Cámara de Cuentas, o es la muerte de Junior Ramírez que hace el detonante de decir, no, ahora sí vamos a hacer correctamente nuestro trabajo. Es que es recurrente la Cámara de Cuentas en omitir su responsabilidad, porque se supone que si una institución recibe recursos todos los años, al término de ese año, como ocurre en las empresas privadas, pues debe realizarse una auditoría para verificar si lo que gastó se corresponde con lo que se le asignó y sobre todo si se cumplió con las disposiciones legales, sobre todo de la ley de compras y contrataciones. Es decir, que al día de hoy la Procuraduría debería de citar al exdirector de la ONSA, a todo el equipo financiero, a los auditores de la Contraloría General de la República, también a las cabezas de la Contraloría General de la República y también a la Cámara de Cuentas, es decir, su actual directiva y su pasada directiva desde 2012. Bueno, es una responsabilidad por omisión de estos organismos, lo que no lo hace responsable si no son de manera directa. En su trabajo. Evidentemente ya nosotros de manera particular lo que llamamos de las autoridades y de la clase política es que debe prestársele más atención a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana para que ésta ejerza su misión constitucional de auditar todos los años todas las instituciones que reciben fondos del erario. Es que tan culpable es el que lo comete como el que lo permite. Hay una responsabilidad por omisión, sin dudas, que si las instituciones que están llamadas a prevenir, que es el caso de la Contraloría General de la República y el caso de la Cámara de Cuentas, de auditar posterior al gasto, si estas no lo hacen, pues evidentemente que están incurriendo en una responsabilidad por omisión, por no realizar su trabajo a tiempo, porque si la Contraloría General de la República hubiese desarrollado su papel, no obstante tener auditores establecidos allí de manera permanente, pues debió advertir las irregularidades y no lo hizo. Entonces, de manera directa son responsables los auditores que estuvieron ahí y no hicieron su trabajo. La Contraloría General de la República, por omisión, tiene una responsabilidad que lamentablemente en la República Dominicana pues las responsabilidades por omisión no se persiguen, pero que moralmente sí debería la autoridad máxima, que viene siendo el presidente de la República, de tomar en consideración que a quien tiene al frente de la Contraloría General de la República pues no ejerce su función, pero tiene también el Senado de la República, que es quien designa
a los miembros de la Cámara de Cuentas y que tiene un rol de fiscalizador establecer, también. porque la Cámara de Cuentas viene siendo el fiscalizador del Congreso, que va a fiscalizar, va a evaluar el gasto del presupuesto que aprobó el Congreso, que es una ley, y la Cámara de Cuentas debe rendirle todos los años la memoria del gasto, lo que queda en un simple acto protocolar que no pasa de ser una entrega simbólica, porque no se examinan las cuentas, y por ello vamos a tener de manera recurrente casos como el acontecido en la ONSA, que si no es por el hecho de sangre que afectó a Junior Ramírez, pues no se hubiese tenido de que más de 2.000 millones de pesos no han sido manejados correctamente en la ONSA desde 2012 hasta la fecha. ¿Cuántas personas no han podido usar este servicio? ¿Cuántas personas han ido apretadas sin necesidad? ¿Cuántas ONSAs se han averiado en medio de la vía y tiene que pagar un pasajero 2 y 3 pasajes de más? Todo esto nos afecta directamente, y por eso hago estos ejemplos, porque es importante que la gente sepa cómo se está viendo afectado por este dinero que ha sido mal manejado. Y desde la primera persona que ha permitido esto como quien lo ha hecho. Claro. Quería entonces detenerme aquí porque el Listín Diario también ha compartido nuevas informaciones. Seguro usted ya lo vio, que la ONSA pagó más de 4 millones a 2 talleres para la misma reparación de un autobús. O sea, yo lo llevé al taller A, pagué esta cantidad de dinero y voy al taller B y lo estoy duplicando. Es decir, que ahí, digamos que sí, que realmente costaba ese monto, pero entonces estoy duplicando incluso. O sea, es un nivel de corrupción ya hasta con desfachatez, ¿no? Cuando tú llegas a ese nivel. Porque ni siquiera cuidan la forma. Porque sobre todo eso, o sea, ya lo primero que se ha perdido la capacidad de asombro. Antes, un hecho como ese, pues asombraba y llamaba la atención. Sin embargo, ya estos que tienen la responsabilidad de estar al frente de la administración pública, pues lo hacen con ese desparpajo, sin verificar que en un momento determinado, por alguna vía, se va a tener conocimiento de que eso se estaba produciendo. Pero ese es tal vez un caso que aparece y se resalta, pero son muchos los casos que se vienen produciendo, y sobre todo la vinculación del sector privado, entiéndase, de empresarios suplidores del Estado, que debe la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas tomar carta en el asunto de hacer una evaluación de todas aquellas empresas que han estado vinculados en este entramado, para que les sea suspendido el registro de proveedor del Estado, porque no solamente le suplen a la ONSA, le suplen a otras instituciones. Y por eso, esta experiencia, sobre todo, de colocar auditores de la Contraloría General de la República en las instituciones, es algo que debe descontinuarse, que la Contraloría, cuando tenga que hacer una experticia, pues envíe a estos auditores, pero que no lo dejen de manera permanente, porque ocurre lo siguiente, y es que estos auditores que dependen de la Contraloría, pero al llegar a una institución comienzan a recibir facilidades, combustible, un sobresueldo, dieta, almuerzo, desayuno, cena. Ya ahí hay una vinculación con la institución que de una forma u otra lo hace vulnerable, hasta para cuando tengan que emitir una opinión, pues obvien omitir esa opinión y no les respondan a la Contraloría General de la República, al Contralor General de la República, sino que les respondan al incumbente de la institución que le está dando esta facilidad. Ese es su nuevo jefe. Porque por ello recomendamos que la Contraloría General de la República, que actualmente está al frente, un Contralor que a nosotros particularmente nos merece el reconocimiento de que ha querido institucionalizar esta institución, pues ¿desde cuándo está en el cargo? Algunos año y medio, 2 años. Debe tomar en consideración sacar de las instituciones públicas los auditores pertenecientes a la Contraloría General de la República, porque eso crea un vínculo que va a afectar el desempeño, la función que tiene la Contraloría General de la República como responsable del control previo del gasto. Para cerrar, ¿entiende usted, a su juicio,
que Junior tenía un equipo, un grupo de personas que realmente se dedicaba a extorsionar este tipo de entidades? Bueno, yo no puedo afirmar de que se tratara de una participación en ese sentido. A Junior Ramírez lo conocí, compañero de la universidad, y sí sabía de que llevaba sus acciones conforme lo que era su convicción y que bien pudo haber sido víctima de este tinglado que al momento de sentirse delatado pudieron ellos ejercer algún tipo de presión, de acercamiento a los fines de que depusiera y que luego de producirse el vil asesinato, pues quisieran entonces ocultar la realidad que había detrás del asesinato y que quisieran poner por encima del vil asesinato el hecho de que él pudiera estar ejerciendo alguna presión a cambio de recibir alguna suma de dinero, lo que no se ha podido demostrar, por lo cual hasta ahora nosotros entendemos que la muerte de Junior Ramírez fue más ocasionada por el temor de que se pudiera develar los actos de corrupción que se estaban cometiendo en la ONSA y que al no acceder a retirar esas denuncias que había hecho, pues finalmente terminaron desapareciéndolo físicamente. Por lo cual creemos que estamos en la oportunidad de poner en evidencia las verdaderas razones por las cuales este tinglado, que como lo revela la auditoría de la Cámara de Cuentas, era capaz de cualquier cosa contra aquellos que afectaran sus intereses, que se movían alrededor de funcionarios públicos pertenecientes a la ONSA y de empresarios que le suplían a la ONSA y que se ha podido determinar que tenían un vínculo muy estrecho al nivel de que se convirtieron en una especie de asociación de malhechores. Así como esperamos que tenga un desarrollo, un final de justicia este caso del asesinato de Junior Ramírez, también esperamos una respuesta por parte de las autoridades desde todos sus espacios de trabajo, todos los vinculados, para que puedan tener respuesta sobre este caso de corrupción en la ONSA, corrupción que ya se está ventilando y que estaremos dando seguimiento. Pero solamente acotar que solamente se extorsiona lo extorsionable. Entonces, si no hubiese habido ningún tipo de irregularidad, la ONSA no hubiera tenido que tener ningún tipo de preocupación en torno a esto. Evidentemente que si alguien está realizando su labor conforme a lo que establece la norma, pues no tiene que sentirse amenazado, y sobre todo es un argumento que suele recurrirse a él cuando no se tienen respuesta, pues acusar a aquel que ha hecho la denuncia de que el propósito no es la labor ciudadana, sino porque tiene un interés personal. O sea, que suele ocurrir con los propios medios de comunicación y con las instituciones que abordan el tema de demandar transparencia, que cuando no se tienen argumentos, pues se quiere obstruir la labor que realizan, pues diciendo que hay un interés que no es el que propiamente se está enarbolando. Muchísimas gracias, Julio César de la Rosa, director ejecutivo de la ADOCO, por compartir con nosotros.